Directa Radio presentan su programa Historias de Jalapa con Ángel Rafael Martínez. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Historias de Jalapa, que conduce Ángel Rafael Martínez Alarcón a través de Selecta Radio Digital, el Radio Máxima Digital, Jalapa Radio, Revista Sin Recreo, y es una dirección y producción del maestro Luis Gerardo Martínez García, coordinación de Radio Jonathan Ojeda Anel, producción de Radio Yanel Salazar Campos, y estamos este lunes 11 de abril del 2022. Hoy tenemos la gala, manteles largos, mole y todo. Vamos a recibir al maestro Vicente Espino Jara, quien es cronista oficial de la ciudad de Jalapa, presidente de la Unión Cívica Jalapeña, y un hombre amante de la ciudad que lo vio nacer un 5 de abril de hace un par de años. Muchas felicidades, la semana pasada estuvo cumpliendo años. Maestro Vicente, este mes de abril lo estamos dedicando al 175 aniversario de la intervención norteamericana en nuestro territorio en 1847, y en esta semana, el próximo lunes, se va a conmemorar el 175 aniversario de la batalla de Cerro Gordo, aquí muy cerca de Jalapa. Y bueno, yo creo que gracias a tu iniciativa, maestro, hace 6-7 años se ha intentado rescatar y rendir un homenaje a los caídos, esta batalla que fue fundamental en esa intervención y que por muchos años había quedado en el silencio, ¿no?, en la vergüenza de la derrota militar. Pero bueno, atrás de esos hombres hay unas historias que esperemos que rescatemos. ¿Cuál fue el motivo de esta intención tuya de rescatar esta batalla? Bueno, primero que nada, Rafa, muchísimas gracias. Son ustedes muy amables, tanto el maestro como tú, de recibirme en este programa, que a mí me parece que tiene un auditorio que penetra a las mentes intelectuales de Jalapa, que abona siempre al conocimiento, y que en eso creo que es el gran compromiso que ustedes tienen. Gracias por hacerme la invitación de estar contigo esta tarde. Y bueno, a mi inicial pregunta, debo decirte que la percepción que recibimos de la formación de la historia cuando estamos en las primeras escuelas básicas como la primaria y la secundaria, se nos enseñó, y todavía lamentablemente cuando se abordan temas donde las guerras fueron perdidas, se dejan de lado, es decir, no se profundizan porque parecieran una vergüenza. Una vergüenza hubiera sido el que no hubiera compatriotas como en ese momento estuvieron para hacer el intento de impedir el paso de los invasores norteamericanos en 1847. La agresión más violenta la vivió el puerto de Veracruz desde el 6-7 de marzo, en el que los cañoneros estuvieron bombardeando el puerto de manera inmisericordia, donde fueron víctimas muchísimas familias enteras y ciudadanos que justamente, como decía yo en su momento, se abrevaron de gran valor de decisión bajo el principio de la patria que iba a ser mancillada o estaba siendo mancillada, y mostraron resistencia. Muchos de ellos murieron, el asedio fue muy prolongado y hasta el día 27 de ese marzo del 47 capituló el puerto. A partir de ahí viene el establecimiento de la mecánica, cómo van a seguir avanzando al territorio nacional. El público, como tú ya bien lo saben, ya teníamos desde hacía algunos meses antes, ya incluso desde 46, ocupaciones de territorios como Nuevo México, Coahuila, que ya estaban penetrando las tropas norteamericanas por el norte, y que bueno, la parte del oriente había quedado como un punto estratégico a seguir, abordar, tomar el puerto de Veracruz y conjuntar las fuerzas militares del invasor en la capital de la República. Entonces, hablar de Cerro Gordo era hablar como de algo olvidado, algo penoso. Y hubo por ahí, digo, además tú estuviste en esa tarea conmigo y otros muchos más,
en el sentido de que teníamos que reivindicar a los héroes caídos, a los héroes anónimos que mueren en las batallas, en este concepto ideológico que tenía una plena vigencia, que es ese amor a la nación, al terruño, a la patria, al lugar que nos vio nacer. Entonces creo que, por fortuna, como tú lo has citado ya, la comunidad de Cerro Gordo, las autoridades menores en Cerro Gordo y alguna que otra vez los ayuntamientos se empezaron a interesar en ver que era un hecho significativo en la memoria histórica del país y que Cerro Gordo ocupa en ese imaginario una posición que merece bien la pena, una revisión histórica, un recuerdo y, por qué no, un mensaje de aliento para todos aquellos que murieron ofreciendo su vida por México. Sí, maestro, esta batalla que es la antepuerta para llegar a la capital del estado de Veracruz, y significó Roa Bárcena en su historia de invasión norteamericana, narra que hasta acá se escuchaba el rugir de los cañonazos, ¿no? Sí, lo cierto es que fue una batalla muy desleal, ¿no? Es más, la ocupación americana en 47 es una ocupación y una invasión injustificada, violenta, totalmente, diríamos, en un nivel de proporción de desigualdad total, ¿no? Como siempre, sabemos que el país norteamericano ha invertido en guerra, ha desarrollado tecnologías, y México venía justamente de tratar de armonizar y de darle sentido a lo que debería de ser la nación, a construir una nación. Recordarás, y el público también con nosotros, que para 1825, ya muy tardíamente, se había desocupado San Juan de Ulúa, había sido la capitulación última de las tropas españolas que estaban ahí retenidas, justamente por Guadalupe Victoria, y que a partir de ese momento hay necesidad de empezar a configurar un modelo de nación. ¿Qué país tenemos? ¿Qué diversidad? ¿Qué extensión territorial tan inmensa, tan grande, para darle cohesión, unidad, sentido? Pero lo más importante, darnos a nosotros mismos un principio de identidad. Esto es construir nacionalidad. Y yo creo que a partir de esas debilidades circunstanciales de un Estado que venía siendo primero una república federada, después vienen estos temas de centralismo, bueno, viene una monarquía, ¿no? Sí. Primero que tenemos una monarquía con Iturbide en 2021, ¿no? Y después, bueno, viene la República Federal, y hay personajes como el mismo sacerdote, se me escapa en este momento el nombre, Fray Servando, perdón, que duda sobre el sistema político, cuál es lo ideal, ¿no? Ve al federalismo como algo inoperante, perverso, y a lo mejor una media monarquía, la república, pero con otras condiciones. Es decir, son años de desasosiego en la construcción de una nación, de tal suerte que esas debilidades seguramente para el Estado norteamericano, que siempre ha tenido una mira, pero el siglo XIX se va a caracterizar por su práctica expansionista territorial, y bueno, bajo los argumentos que pueden ser muchos, que van desde deudas incumplidas y todo lo demás, bueno, finalmente deciden ocupar el territorio mexicano y llegan, como ya expliqué, al puerto de Veracruz, que es destrozado, y hay una resistencia. Por segunda vez. Bueno, acuérdate que ya los franceses también tantito le habían dado antes, ¿verdad?, con la famosa guerra del pastelero aquel y las imprudencias, y bueno, luego vendrán otros episodios, ¿no? Pero este momento de Cerro Gordo, el 18 de abril, es un momento importante, porque es donde se reúnen las tropas que vienen de Puebla, que bajan de Jalapa, muchos de ellos, y de otros puntos del estado, con el objeto de impedir el paso del enemigo.
La estrategia, evidentemente, al tiempo nos damos cuenta, no fue la más idónea. El mando que tenía un personaje que los porteños recuerdan con el nombre de una calle, está inmortalizado, Ciriaco Vázquez. Que muere ahí en la batalla. Un hombre que muere justamente en la batalla, en el lugar de los hechos, dirigiendo, tratando de defender lo que por la naturaleza de la superioridad numérica y la superioridad en tecnología son abatidos de una tarde a una noche, ¿no? Porque además los toman por sorpresa. Ellos en la buena fe esperan que vengan por el viejo camino nacional o el antiguo camino real y dan una vuelta, ¿verdad?, periférica, los rodean al cerro y bueno, son sorprendidos, atacados y diezmados de una manera terrible. Hoy lo que es justamente el camino de la pista que nos conduce al puerto, pues es donde en algún momento entraron, ¿verdad? Claro, no en estas circunstancias. Y donde Santana deja su prótesis. Y bueno, donde viene todo este mito, ¿no? El general Santana está al frente de las tropas, el general Canalizo es el presidente de la República, el general Santana está en ese intento de ser, como siempre, el actor protagónico que está al frente, que es el combatiente, que es el héroe, ¿no? Ya traía una carga importante de heroicidad en Tampico, ¿no? Que lo había vuelto el héroe de Tampico y lo había considerado benemérito de la patria, este nombre tan complejo que muchos de ellos se lo atribuyeron según sus circunstancias. Pero en fin, este momento en el que tú has señalado, Santana sale huyendo, ¿verdad?, al ver que las circunstancias no son favorables, a la cañada y bueno, rumbo hacia Orizaba, hacia el otro extremo de la barranca, y en la carreta se queda la prótesis, una de las tantas prótesis que utilizaba y que, bueno, justamente sabemos bien que está hoy en el Museo de Texas y que forma parte de este botín militar que tomaron los americanos y que se asocia a una historia popular de Jalapa. Muy bonita. Ya cuando entramos al tema de los jalapeños, es que las tropas, estando acantonadas en un pequeño cuartel que estaba por Los Berros, que no es el del vecindario, eran tres el cuartel principal, que hoy lo llamamos San José, porque tiene una iglesia, pero que se llama Heriberto Jara, y que estaba el cuartel del vecindario, donde alguna vez estuvo el correo y sigue estando muy chiquitito, por el edificio del Palacio Federal, y había otro pequeño cuartelito cerca de lo que hoy son Los Berros, y que las tropas que estaban acantonadas ahí tomaron la prótesis del general Santana para ensayar, practicar, divertirse con un partido de béisbol y utilizar la prótesis como un bate. Es un mito, es una realidad. Lo cierto que los libros especializados en la historia del béisbol en Latinoamérica lo dan como un hecho cierto, ¿no? Es un antecedente de un primer partido. La cuna del béisbol en México, ahora que está de moda el béisbol. Ahora que está de moda. Entonces, bueno, ahora, ¿qué sucede después de todo esto? Bueno, ellos tienen pérdidas como las tropas mexicanas, pero ¿sabes qué? También las tropas de civiles, siempre que pensamos en guerras, pensamos que son los ejércitos los que salen. Efectivamente, ellos traían un ejército disciplinado, ordenado, de escuela, con experiencias en otras... Y a los voluntarios que también... Pero en México se levantaron, es decir, lo que después en la revolución se va a llamar la leva, es obligación ciudadana matricularse los jóvenes para formar esas guardias civiles, y diríamos esas pequeñas tropas improvisadas de ciudadanos que van a ir a defender o a intentar defender en una batalla contra un ejército entrenado, de tal manera que las bajas fueron muy numerosas en ambos sentidos. Desde luego la mexicana fue peor, y ellos avanzan. Al día siguiente están ya fincados en lo que conocemos como la hacienda de El Encero, y desde ahí empiezan a enviar una serie de señales a Jalapa pidiéndole al ayuntamiento que no ofrezcan resistencia, porque los amenazan que si hay resistencia para tomar la villa, la ciudad, ya era ciudad, ya era la capital, en ese momento, bueno, la van a bombardear como lo hicieron con los cañones desde Veracruz y los puntos intermedios.
Jalapa entra en un dilema. Hay que recordar que ya en 1843 había estado por aquí don Manuel Paino, y quien ha tenido la oportunidad de leer ese viaje de 1843, pues podemos imaginar ese Jalapa lleno de encantos, como lo describe él, ¿no? Una ciudad donde subes, bajas, o si no ruedas, como también lo confirma Guillermo Prieto, pero que tiene encantos en su flora, en la belleza del ambiente, en la naturaleza que la rodea, que es impresionante, pero en la gentilidad de sus habitantes. Es decir, se describe a las mujeres hermosas, bellas, pulcras, limpias en sus hogares, y siempre con condiciones de desarrollo intelectual. Bien tocan jaranitas, tocan pianolas, tocan arpas, hay declamadores, hay poetas que ya están construyendo memoria de acontecimientos. Tú seguramente lo tienes claro, el poeta también es un cronista que a través de su letra va dejando memoria, y ahí está como un buen ejemplo de ello José María Esteva, que siendo muy joven está haciendo poesía justamente para convocar los corazones patrióticos a que no cedan ante el invasor, a que hagan todo el esfuerzo posible por dar el frente, la lucha y oponerse a la invasión. Y entonces, bueno, llegan a Jalapa el día 19, entran de manera semipacífica a la ciudad, se instalan en los cuarteles, y entre las condiciones que pusieron al ayuntamiento fue que les otorgaran un lugar a donde estuvieran sus tropas y otro donde los oficiales pudieran pernoctar. Y las casas principales fueron las seleccionadas para que los oficiales y jefes se instalaran, y las tropas trataron de acomodarlas en los cuarteles que ya he referido. Ahí es donde empiezan los conflictos, ahí empezamos a tener las quejas de los jalapeños que empiezan a tener abusos en sus viviendas, se roban objetos de uso personal, se extienden más allá de las habitaciones, integran tropas dentro de las residencias particulares y se generan conflictos. Que es muy diferente con los franceses 20 años después, ¿no? Entonces hay una cierta armonía, donde incluso hay una cierta coquetería femenina hacia los austríacos y los franceses, ¿no? En el caso de los americanos hay exceso de abuso, las tropas empiezan a hacer, diríamos, hechos violentos en la periferia de Jalapa, robándose ganado, aves de corral, maltratando a los habitantes. Hay por ahí una anécdota de tomar a algún ciudadano, como en Veracruz también, a planazos con un machete o una espada. Abusos. Eso es lo que podemos empezar a describir de esos 9 meses que las tropas americanas formalmente se establecen en Jalapa, establecen un gobierno del estado y un gobernador militar, y entonces, al ser la capital del estado y la Constitución prevé que una capital pues sería lo último que capitularía en una guerra, entonces el gobernador Juan Soto, ya investido con la personalidad de gobernador constitucional, porque era provisional, el presidente Catalizo había nombrado a todos los gobernadores provisionales, el Congreso local lo designa formalmente como ya un gobernador de hecho y de derecho, decide trasladar los poderes políticos a Coatepec provisionalmente, pero ante la cercanía y las amenazas de tomar Coatepec también se traslada hasta Huatusco, donde se establece la sede del Ejecutivo, es decir, Huatusco se vuelve esos meses de guerra la capital del estado, y desde ahí comanda una serie de acciones militares que van a ser verdaderas estrategias de guerra de guerrillas. Organiza, y por decreto se les autoriza a los municipios de Jalapa, Las Vigas, Perote, Teocelo, Izhuacán y desde luego Coatepec a que organicen guerrillas con patente de corso, ¿verdad? Sí, tienen la autorización del Estado para organizarse, armarse e impedir con estrategias
de 50,000 formas posibles el avance de las tropas americanas. Y en eso los autores coinciden, y la propia literatura norteamericana fue lo que más dolor de cabeza les dio a los invasores, que eran sorprendidos constantemente por las guerrillas, hasta en Ucrania, y eran diezmados. Y lo vemos hoy día, justamente el ejemplo que tú manejas, que por cierto vi una fotografía arreglada tuya ahí con una bandera de Ucrania y una corona del general Santana, que no entendí, ya nos explicarás. Bueno, pues finalmente fue una manera de organizarse el estado de Veracruz exitosamente, porque no olvides también que una vez que tomaron Veracruz, también otro sitio que fue muy violentado fue el puerto de Tampico, de Alvarado, donde hubo una resistencia de los alvaradeños, heroica Alvarado, Veracruz. Y los tabasqueños también. Bueno, se opusieron de una manera heroica, defendieron su territorio, que es a lo mejor, perdón abusar de la palabra tanto, Rafa, no, maestro, lo invitamos. Y es que en todos estos eventos que ya son memoria histórica, que son recuerdos, y que cada ciudadano y cada miembro del auditorio puede conjeturar reflexiones y análisis propio, lo único que yo abono a ello es que todo esto nos permite construir una identidad, un sentido de pertenencia con el territorio nacional, sin que por esa razón perdamos la gran oportunidad de ser seres humanos, hombres y mujeres universales. La tecnología es un gran ejercicio, una gran herramienta que nos pone al día con el mundo, pero la identidad, el arraigo y el sentido de tener orgullo por el terreno, el territorio donde nacimos, de donde son nuestros padres, nuestros abuelos, y el encadenamiento genealógico es motivo de orgullo, y por eso yo insisto mucho como cronista de la ciudad, que finalmente soy un agente divulgador de la historia de la ciudad, que lo hago con ese propósito de que se llenen de emoción, de recuerdo y de orgullo, porque este terreno que ahora disfrutamos, este paradisíaco Jalapa, con los defectos y la crítica que podamos hacer, que es muy válida, ha pasado por muchas etapas, y antes de nosotros hubo otros seres humanos, otros jalapeños, por llamarlos de alguna manera, que dieron tiempo, talento, esfuerzo y algunos su vida, porque tengamos las condiciones de las que hoy disfrutamos. Maestro, esta intervención a Jalapa la marcó mucho, sobre todo a finales, en noviembre, el 24, el fusilamiento de los tenientes Acalde y García, que estuvieron ahí y que pagaron con su vida. Fíjate que ese es un hecho muy importante en varias vertientes. Primero, ellos son producto de las guerrillas, y que uno de los guerrilleros más afamados que tuvimos, además de Jarauta, tuvimos en la región, aquí en Coatepec, a Juan Climaco Rebolledo, que es hermano del párroco, el señor Rebolledo, que además son dueños de una pequeña imprenta en Huatusco, y están imprimiendo los manifiestos del gobierno en contra de la ocupación americana. Después se trasladan a Jalapa, que ya estaba Florencio Aburto imprimiendo periódicos donde se está dando cuenta de lo que sucede, y además transcribiendo lo que pasaba en San Luis Potosí, que habíamos tenido conflictos con San Luis, pero lo que estaba pasando en Coahuila, y lo más grave, lo que pasaba en Querétaro, los hechos violentos y todo lo demás. En esas guerrillas que encabezaba Rebolledo, Juan Climaco Rebolledo, está precisamente estos dos valientes jóvenes, ¿no? Ambrosio Alcalde y Antonio García. Aquí hay un debate histórico y militar. Por una parte, ellos son capturados en las inmediaciones del puerto de Veracruz en marzo, y el enemigo los juramenta. En las leyes de guerra hay este ejercicio de juramentar a aquel que fue capturado y perdonarle la vida a cambio justamente de la promesa de no volver
a incursionar en hechos que agravien al invasor. Desde luego ellos se juramentaron para salvar su vida, pero volviendo al principio cívico de la nación y la patria, pues en la primera oportunidad que tuvieron se involucraron con Clímaco Rebolledo y siguieron participando en guerrillas en esta región de Jalcomulco, Coatepec, inmediaciones, Apazapan, Jalapa y otros puntos intermedios. En estos desplazamientos que tuvo el ejército, incluso en Perote, fueron violentos, muy violentos. Capturan a estos jóvenes, incluyendo a Juan Clímaco Rebolledo. Pero como Juan Clímaco Rebolledo fue la primera vez que cayó preso, entonces se juramenta. Pero como ellos dos ya se habían juramentado, de acuerdo a los ordenamientos militares, el procedimiento a seguir es ejecutarlos, pasarlos por las armas. Es un hecho apegado a la legalidad del invasor, que desde la perspectiva jalapeña, desde la perspectiva nacional, es un crimen, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ahí es donde está ese debate que tenemos. Para nosotros, aquellos que tenemos esta identidad con México y que sabemos el alto costo de una invasión, bueno, entendemos que fueron asesinados vilmente, pese a que los jalapeños del momento hicieron gestiones, enviaron trámites, hablaron con el gobernador militar y le ofrecieron muchos buenos oficios para que no los fusilaran. Finalmente los fusilan. Con otro detalle particular: un día antes fusila a 2 miembros de su tropa porque habían sido acusados y probados de que se habían robado unas gallinas y unos guajolotes en una vivienda de Morados. Y entonces los fusila primero a ellos para que vean que es justo y equilibrado, y al día siguiente fusila a Ambrosio y Antonio. Nada más hay una variable: los 2 americanos que fueron fusilados eran de color negro. Entonces eso nos da las razones. A lo mejor si hubieran sido igual rubios y de ojos claros y de esta genealogía o genética norteamericana, no los fusilan. Pero como eran negros, pues no le costó mucho trabajo tomar la decisión. Es decir, en todo ello hay abusos de derechos humanos por donde lo quieras ver, ¿no? Y entonces, bueno, los fusilan, y ahí en extramuros del cuartel de San José, que está ahí, y bueno, ahí sobre el muro exterior frente al mercado podemos ver la placa, 1 o 2 placas, donde se llevó a cabo el acto de fusilamiento. En los años 40, el gobierno del estado, que encabezaba don Jorge Cerdán, y el sucesor de don Jorge, terminan la obra de lo que va a ser el mercado, este mercado que mucho tiempo sirvió de central de abasto, que es un hermoso edificio, al que se le impone el nombre de Alcalde y García, ambos apellidos de 2 personas. Y bueno, se reubica la columna, que es el monumento cívico más antiguo que tenemos los jalapeños, porque Juan Clímaco Rebolledo organizó a muchos conciudadanos para cooperar y edificar esa columna en memoria de Ambrosio y de Antonio, y de tal suerte que es el monumento cívico edificado en 1853, y desde entonces está en Jalapa. Es nuestra columna de una memoria importante en la historia de Jalapa. Maestro, ya nos tenemos que ir. Perdón, llevé el tiempo. No, está bien, para eso es. Nos veríamos el próximo lunes a las 10 de la mañana en la congregación de Cerro Gordo, que las autoridades municipales van a hacer la ofrenda floral, y que está usted invitado a dar unas palabras antes de la conferencia magistral del maestro Luis Alberto García Suárez. Hombre, agradezco mucho la invitación, por allá nos vemos, y decirle al público que se tome el tiempo de leer, acercarse a lecturas. Yo muy pronto habré de acercarles alguna lectura de la ciudadanía jalapeña para que se enriquezca la memoria y se llene el pecho y el alma de orgullo y de pertenencia. ¿Y que traías alguna publicación? Traigo aquí una pequeña publicación del Instituto Nacional del Museo de las Intervenciones, que bueno, siempre es una importante guía en estos recuerdos y en estos momentos. Y el bueno, 19 de abril son 175 años de que Jalapa fue ocupado
por las tropas americanas. Y ya rápidamente, brevemente, el 52 aniversario del fallecimiento del general Heriberto Jara, el 17 de abril. 54 aniversario, el 17 de abril, que muere Heriberto Jara Corona, ex gobernador del Él estado. fue defensor del puerto de Veracruz en el 14, ¿no? Él estuvo en 14 con una indicación del presidente Carranza: general, ponga usted su reloj con el mío, si a las 12 el enemigo no ha desocupado el puerto, abra usted fuego en contra de ellos. Por fortuna, a las 12, dice Anselmo Mancisidor, en Yo viví la revolución, entraron y el puerto estaba desocupado. Y En noviembre del 14, ¿no? Los veracruzanos los recibieron con aplausos, fiesta, júbilo y danzones. Ok. Muchísimas gracias. Nos despedimos de Historias de Jalapa con el cronista oficial de la ciudad de Jalapa, presidente de la Unión Cívica Jalapeño, presidente del amigo no, y amigo de Jalapa. Muchísimas gracias. Se despide Ángel Rafael Martínez Alarcón. Y la semana que entra estamos por traer a otro amigo que ha trabajado en la guerra, a Ignacio Sánchez Juárez, que está en la universidad con los norteamericanos, creo. Hasta pronto. Nos toma.